Qué alegría saludarlos. Gracias por acompañarnos un domingo más ahí desde su casa. Y hoy en un domingo especial les mandamos un gran cariño a todos los papás. Feliz día a todos los padres que nos están mirando. Esperamos que puedan pasarlo bien, aunque con algunas limitaciones de visitas y de recibir seres queridos en casa, pero que puedan sentir el afecto de toda su familia y que el Señor los ayude a cumplir bien ese rol hermoso que Dios nos ha dado a los que tenemos la bendición de tener hijos, y cualquiera sea la edad, así sean niños pequeños o ya estén grandes y hayan formado su familia, que Dios nos ayude a poder ser ese modelo de padre que Él quiere que cada uno de nosotros representemos a la vista de nuestros hijos. Y hemos estado empezando el domingo pasado una serie nueva que hemos llamado así, Embajadores de la Gracia, y hemos usado un pasaje principal, que es este pasaje donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas, y en el capítulo 3, verso 17 dice: todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y hemos puesto a este texto como eje de esta serie que estamos tratando acerca de embajadores de la gracia, y hemos puesto aún más todavía el foco en esta palabra, representantes, porque entendemos que en las relaciones personales nosotros tenemos dos formas de acercarnos, o como dueños o como embajadores. Y ya vimos que cuando nos acercamos a las relaciones personales como dueños, hacemos daño y no cumplimos con esta función que tenemos de representar a Jesús en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. El desafío es grande, pero también la promesa es grande. El Señor va a estar con nosotros, el Espíritu Santo nos va a ayudar y vamos a poder ser buenos representantes, ¿sí? Muchas veces no nos comportamos así, muchas veces actuamos de manera egoísta, nuestras acciones, nuestras palabras quedan muy lejos de lo que sería representar a Jesús, pero vamos a ir viendo en estos próximos domingos que nosotros con la ayuda de Dios podemos hacerlo. El domingo pasado, abriendo esta serie, les hablé acerca de la importancia de ser comprensivos, ¿sí? ¿Recuerdan? Hablamos de llenar esa brecha, ese espacio entre una acción que me molestó y mi reacción. Yo puedo llenar esa brecha con comprensión, y cuando lo hago estoy respondiendo bien y estoy representando bien a Jesús, que siempre actuó y que siempre habló de una manera comprensiva. Y en este domingo, en esta oportunidad, vamos a seguir avanzando, vamos a buscar que con la ayuda de Dios podamos convertirnos en mejores representantes de Jesús, y en especial entre las personas que nos rodean. Así que, si puede ser, me acompañen en una oración para que el Señor nos ayude, para que en los próximos minutos edifiquemos y demos un paso más en dirección a esto tan desafiante pero tan bonito que es poder ser buenos representantes de Jesús en la tierra. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por mis hermanos que están en sus hogares, en ese lugar donde hoy vos los has puesto, recibiendo esta palabra y edificándonos juntos, Señor, en este deseo de crecer en esto que estamos viendo con claridad en tu palabra. Todo lo que hacemos y decimos debe ser como representantes tuyos. Así que desde ya, Señor, abrimos nuestro corazón a la palabra que para esta mañana has preparado, y que realmente cada uno de nosotros pueda ir abandonando nuestras propias formas, ir abrazando cada día más aquellas formas que vos querés que nosotros tengamos al relacionarnos con los demás. Y que no se trate de nosotros, sino de poder decir al final de cada día que te hemos representado de una manera correcta. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y esta segunda parte tiene como título Elige una agenda. Y a lo largo de este sermón vamos a ir viendo por qué esto de elegir una agenda. Y quiero empezar con un detalle que me pareció interesante, porque saben, a los embajadores, estamos hablando de ser embajadores de la gracia, a los embajadores también se los llama diplomáticos. Y buscando un poquito acerca del significado de esta palabra, porque es sinónimo prácticamente embajador y diplomático, encontré algo interesante, porque resulta ser que antiguamente, cuando una autoridad tenía que enviar un mensaje fuera de su país, buscaba a un representante que lo llevara. Y resulta ser que a ese documento, que era un documento público, un documento oficial, se lo doblaba en dos y muchas veces se lo sellaba, algunas veces también se lo cosía, y a ese documento se lo llamaba diploma. ¿Por qué? Porque diplo significa doblar. Entonces, ese diploma era el mensaje de una autoridad de otro país o de otro reino que iba a ser trasladado
a otras personas que estaban fuera de ese reino. Y a partir de ahí, como el mensaje se llamaba diploma, los mensajeros, los representantes de la autoridad de otro país empezaron a llamarse diplomáticos. ¿Por qué? Porque un diplomático, un embajador, está totalmente relacionado con la idea de dar un mensaje. No somos embajadores de la gracia simplemente para hacer o decir ciertas cosas. Somos embajadores de Dios para dar un mensaje. La idea de ser un embajador de la gracia está directamente relacionada con nuestra necesidad y nuestra responsabilidad de dar un mensaje. Y hoy quiero hablarte de un mensaje que como embajadores de la gracia tenemos que dar a las personas que nos rodean. No digo que sea el único mensaje, seguramente hay muchos más y mensajes muy importantes que tenemos que dar. Pero hay un mensaje que nosotros tenemos que dar, un mensaje que no nos puede faltar si queremos cumplir bien nuestra función de representar a Jesús. Y voy a resumirlo de esta manera. Me importas y le importas a Dios. Si nosotros estamos haciendo bien nuestra tarea de representar a Jesús, vamos a ver que nosotros tenemos que demostrarles a las personas o expresarles a las personas este mensaje. Me importas y le importas a Dios. A lo largo de las Escrituras vamos a ver en esta mañana que este es un mensaje que nosotros tenemos que dar, porque a Jesús le importa a la gente. Cada día que Él caminó entre nosotros demostró que le importaba a la gente. No vino simplemente a decir que al Padre le importábamos, sino que Él demostró que a Él mismo le importábamos. Y de esa manera su mensaje fue creíble para nosotros. Si nosotros vamos a representar a un Dios al que le importa a la gente, entonces a nosotros tiene que importarnos la gente. No podemos representar bien a alguien con quien tenemos intereses diferentes. Si vamos a representar a Jesús, tenemos que tener los mismos intereses que Él. El apóstol Pablo escribe acerca de ser embajadores, escribe acerca de representar a Dios, y él dio este mensaje. Él no solamente les habló de cuánto le importan a Dios, Pablo también dio este mensaje a las personas a las que se dirigía, a las personas a las que le enseñaba, a quienes le dirigía las cartas, les daba todo el tiempo muestras de que ellos eran importantes para él. Pablo fue un extraordinario embajador de la gracia, no solo porque les dijo a las personas que hay un Dios en los cielos a quien le importa, sino que a él mismo demostró importarles las personas. Dice Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, verso 19, y nos dio a nosotros, está escribiendo Pablo, este maravilloso mensaje de reconciliación. Quiero que veas esto. Nos dio un mensaje. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Lo ven? Nos dio un mensaje. Somos embajadores. Somos diplomáticos. Pablo está usando esta misma idea. Venimos con un mensaje, con un documento oficial, un mensaje que viene de una autoridad de otro lado y nosotros tenemos que darlo. Y dice, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Somos representantes. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pablo en este mensaje está diciendo, somos diplomáticos, somos embajadores de Dios, representantes de Dios, y les traemos un mensaje importante, vuelvan a Dios le importa sus vidas, a Dios le importa lo que le pasa, ustedes tienen que regresar a Dios, estamos predicando la reconciliación, ese es nuestro mensaje oficial. Pero Pablo no solo decía esto, no solo les enseñaba que en los cielos hay un Dios a quien le importa la vida de la gente. Pablo demostró que a él mismo le importaba la gente. Dice, por mi pueblo, Romanos capítulo 9, verso 3, por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Pablo no es un ignorante. Pablo cuando dice quisiera yo mismo estar separado de Cristo, Pablo entiende perfectamente lo que eso significa. Significa la destrucción de su alma para siempre. Significa sufrir el castigo eterno por el pecado. Pero él dice, yo preferiría, yo estoy dispuesto a hacer eso, si haciendo eso ustedes pudieran ser salvos. Pablo estaba dando este mensaje. Me importas y le importas a Dios. Pablo estaba explicando cuánto le importaban al Dios de los cielos, pero también le estaba diciendo, a mí ustedes también me importa. Y creo que nosotros, cuando damos bien la primera parte de este mensaje,
Estamos preparando el corazón de las personas para que reciban la segunda parte. Cuando nosotros les expresamos a las personas que nos importan, sus corazones comienzan a abrirse para que puedan creer, entender y abrazar la segunda parte de nuestro mensaje, que es que a Dios le importa sus vidas. John Hamblin cuenta que en una comunidad gitana había un muchacho que había conocido a Cristo y este muchacho quería que su tío fuera salvo. Él amaba a su tío como si fuera su padre y quería que fuera salvo. Pero había un problema, porque en la comunidad gitana o en la cultura gitana no es correcto que los niños se dirijan a los adultos a menos que los adultos le pregunten algo o les pidan que digan alguna cosa. Pero lo que hizo este jovencito fue simplemente orar. Pero un día su tío Rodney nota algo extraño, ve algo raro en este jovencito, en su sobrino, y lo llama y le pregunta. Entonces le dice: ¿por qué tus pantalones siempre están impecables, pero tus rodillas están gastadas y están sucias? ¿Por qué? Entonces este jovencito le dijo: tío, es que he conocido a Cristo y desde que lo conocí, todos los días he estado orando para que Dios te convierta en cristiano. Y la historia termina, Hamblin dice que el tío se levantó, lo abrazó, se arrodilló al lado de él y le entregó su vida a Jesús. ¿Me importas? Y le importas a Dios. Este chico, con su actitud, aunque no podía hablar con su tío, con su actitud le demostró que le importaba la vida de su tío. Eso, a pesar de la cultura en la que estaba, a pesar de las distancias que había, eso permitió que su tío abriera el corazón a la parte más gloriosa del mensaje: le importas a Dios. Aquel tío, ese día, esa tarde en su casa, pudo arrodillarse junto a su sobrino y recibir a Cristo. ¿Qué fue lo que preparó el corazón de su tío? Saber que a su sobrino, su vida, le importaba. Nosotros hacemos bien cuando le damos esta primera parte del mensaje a las personas, pero para eso tenemos que vencer un enemigo que es el egoísmo. El egoísmo distorsiona el mensaje que nosotros tenemos para dar. Vivimos en una cultura donde todo el énfasis está puesto en nosotros mismos. Hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que nos conviene, hacemos lo que a nosotros nos parece correcto y no nos importa lo que piensen los demás y no nos importa lo que les pase a los demás. Hay personas que no quieren tener hijos porque ven a sus hijos como un obstáculo, como un problema que les impide desarrollarse económicamente o profesionalmente. Los hijos vistos como un obstáculo. ¿Por qué? Porque la cultura es egoísta, es egocéntrica. Todo se trata de mí. La cultura del aborto, la cultura de la muerte, todo tiene que ver con que si algo a mí no me gusta, si algo a mí me incomoda, yo lo rechazo porque todo se trata de mí. Y ese egoísmo que nos rodea, ese egoísmo que está en el ambiente, es nuestro enemigo a la hora de dar este mensaje. Pero nosotros tenemos que vencer ese enemigo porque representamos una cultura completamente distinta. Y aunque nuestro mensaje diga que hay un Dios en los cielos que se interesa por las personas, si nuestra vida no refleja interés por las personas, entonces no podremos ser buenos representantes de Jesús. La palabra de Dios dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, esto es un extracto, dice: no sean egoístas, claramente, no sean egoístas. ¿Quién lo escribe? Pablo, ese mismo del que te hablé recién. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Pablo está diciendo, ustedes que tienen que representar a Jesús, ustedes que tienen que demostrar a Jesús, a la gente, cuánto Jesús se interesa por ellos, ustedes no deben ser egoístas, no pueden ocuparse solo de sus intereses. Somos embajadores, somos mensajeros y el egoísmo distorsiona terriblemente nuestro mensaje. ¿Está mal, Matías, que nos ocupemos de nuestros intereses? No, no está mal. Acá dice: no se ocupen solo de sus propios intereses. No está mal ocuparte de tus intereses, está mal ocuparte solo de tus intereses. El egoísmo es una preocupación personal que lastima a otros.
Cuando yo me preocupo por mis cosas, pero en esa preocupación yo lastimo a otros, estoy siendo egoísta. Cuando yo quiero tener éxito, pero para alcanzar ese éxito yo lastimo a personas en el proceso, yo estoy siendo egoísta, porque me ocupo de mis intereses, pero solo de mis intereses. Ese no es el estilo de vida de un representante de Jesús. Y lo opuesto al egoísmo es una palabra que está tan fuera de moda, una actitud que parece tan desusada últimamente, que casi ni siquiera conocemos, ni siquiera mencionamos esta palabra, que es lo opuesto al egoísmo, y es la palabra abnegación. Abnegación significa esto: la renuncia voluntaria a los propios intereses en beneficio de otras personas. Este es el mensaje del Evangelio. Cada uno de nosotros como cristianos somos llamados a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir el ejemplo de Jesús. Y la abnegación es lo opuesto al orgullo, es lo opuesto al egoísmo y es la actitud que nosotros tenemos que tener. Y así como el egoísmo distorsiona nuestro mensaje, la abnegación amplifica nuestro mensaje. Ese jovencito de esa comunidad gitana pudo amplificar su mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Por su abnegación, por el tiempo, por las horas y los días que pasó arrodillado en secreto orando por su tío. Y cuando Dios ve que uno de nosotros quiere ser un buen embajador y se niega a sí mismo y no solo se ocupa de sus propios intereses, sino que a veces renuncia a sus intereses en beneficio de los demás, Dios se va a encargar de generar una situación, una circunstancia en la que nosotros podamos dar el mensaje completo. No solo me importas a mí, hay un Dios en los cielos al que también le importas, y nuestro mensaje va a ser creíble. Dice el texto: no sean egoístas, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también, escuchen esto, procuren interesarse en los demás. Eso es la abnegación. También me preocupan las demás personas. En esta misma carta, un poco más adelante en este mismo capítulo, Pablo describe a Timoteo y dice: yo espero enviarles pronto. Pablo está preso en este momento cuando escribe esta carta. Dice: yo espero pronto enviarles a Timoteo. Y dice algo hermoso: no tengo a nadie como Timoteo, porque él genuinamente se interesa por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Cristo. Pablo les estaba diciendo: a Cristo le importa su bienestar. Y tengo a uno, solo a uno, que realmente le importa lo que a Cristo le importa. Solo a Timoteo tengo, y espero poder enviárselos pronto. Esta generación necesita hombres y mujeres que sean como aquel discípulo del apóstol Pablo, que se ocupen y se preocupen por el bienestar de los demás, que rompan este patrón de egoísmo y de autosuficiencia de esta cultura y que piensen en lo que le importa a los demás. ¿Para qué? Para que así como Pablo dice: espero enviarlos pronto, Dios desde los cielos puede decir: espero enviar pronto a este hijo, a esta hija mía. ¿Por qué? Porque él o ella se interesa por los demás, le importa lo que a Cristo le importa. Y yo te bendigo en esta mañana y espero que mientras avanzamos en estos minutos de esta palabra, el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y te haga ver que aquello que estaba en escasez en los tiempos del apóstol Pablo, aún en pleno auge de la iglesia cristiana, también está en escasez hoy. Hace falta hombres y mujeres que se ocupen no solo de sus propias cosas, sino del bienestar de los demás, que les importe lo que es importante para Cristo y que estén dispuestos a la abnegación, a dejar de lado comodidades, a dejar de lado cosas, no haciendo sufrir a las personas de su entorno, pero sí poniéndose de acuerdo con el Espíritu Santo para ser buenos representantes de Dios. Quiero darte un consejo y ahora vamos a entender el porqué del título de este sermón. Quiero darte un consejo para que vos puedas mejorar este mensaje. Este mensaje: me importas y le importas a Dios. Hay un consejo que quiero darte en esta mañana para que este mensaje pueda amplificarse y este mensaje pueda llegar de una mejor manera. Y el consejo es este: elige la agenda de Dios. El título de nuestro mensaje esta mañana es: elige una agenda. Y mi consejo para que seas un buen representante de Cristo y para que puedas decirle y transmitirle a los demás que te importa sus vidas y que al Dios de los cielos le importa,
Mi consejo es este: elige la agenda de Dios. Un embajador de la gracia sabe elegir la agenda de Dios y rechazar la agenda del egoísmo. El egoísmo siempre va a poner una agenda delante de tus ojos. El egoísmo siempre va a querer que sigas su propio plan, su propio programa para cada día, para cada semana de tu vida. Pero nosotros, si vamos a ser buenos embajadores de la gracia, tenemos que elegir la agenda de Dios. Tenemos que decir no a la agenda que nos plantea el egoísmo y decir sí a la agenda de Dios. Esa agenda muchas veces va a decir ayudar. Muchas veces nos va a pedir en esa agenda cierto día de cierta semana, en cierto momento, que ayudemos a alguien. Jesús contó una historia, la historia de un hombre que va de camino, unos ladrones lo asaltan, lo golpean, lo dejan mal herido a la orilla del camino, y sigue la historia y Jesús dice lo siguiente: resulta que viajaban por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. También dice que un levita, otro siervo de Dios, supuestamente, también pasó, lo vio, hizo lo mismo, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él y se acercó. Uno siguió de largo y el otro se acercó. Uno, frente a la agenda de Dios y la agenda del egoísmo, eligió la del egoísmo, seguir con su plan, seguir con su programa del día, siguió de largo. El otro se acercó. El otro entendió que en la agenda de Dios se había agendado y se había sentado que ese día, a esa hora, él iba a tener que ayudar a alguien. Y la primera palabra importante de esta mañana es ayudar. En la agenda del egoísmo esta palabra casi no se ve, pero en la agenda de Dios te puedo asegurar que todos los días Dios pone esta palabra en algún momento de tu día. Ayudar a alguien, ayudar a una persona, ayudar a un desconocido, ayudar a alguien en la calle, ayudar a un familiar, ayudar a alguien. Uno siguió de largo, el otro se acercó. Él eligió la agenda de Dios. Él fue un buen embajador de la gracia de Dios. Y muchas veces Dios agenda para nosotros esto: ayudar. Ayudar a alguien. A las 16 horas Dios en su agenda, quizás Él puso 16 horas, alentar y animar a alguien. Y en su soberanía Dios hace que te encuentres a las 16 horas con esa persona. Y en la agenda de Dios estaba escrito que tenías que dedicarle unos minutos para darle una palabra de aliento, para animarlo. Pero a veces vemos esas situaciones como una distracción, vemos esas situaciones como una interrupción de nuestro plan, de nuestro propósito. Bueno, si vamos a ser embajadores de la gracia, tenemos que aprender que en cada momento hay que elegir la agenda de Dios. Y cuando Él dice, es tiempo de que alientes a alguien, es tiempo de que dediques unos minutos a animar y alentar a alguien, ese es el momento donde nosotros tenemos que dejar de lado el egoísmo y abrazar la agenda de Dios, dar esas palabras de ánimo, dar esas palabras de aliento y saber que estamos siendo buenos representantes de Jesús. Quizás lunes 10 a.m. en la agenda de Dios dice que vas a dar un consejo, y el lunes a las 10 a.m. por la soberanía y por el dominio de Dios te encontrás con esa persona que necesita tu consejo. Pero en tu agenda había otra prioridad, había otra idea y ves eso como una interrupción. No, ese día, a esa hora, había una palabra en tu agenda, en la agenda de Dios para vos: ayudar. Y tenías que ayudar con ese consejo. Quizás el martes a la siesta está agendado en la agenda de Dios que tenés que acompañar a alguien al médico y vos pensabas hacer otra cosa. Elegí la agenda de Dios para que seas un buen representante que le dice a los demás: me importás. Y le importas a Dios. El viernes a la noche quizás pensabas ver un partido de fútbol o hacer una tarea en tu casa, pero tu hijo te pidió que lo ayudes, tu hijo pequeño necesita ayuda en una tarea de la escuela y quiere terminarlo y necesita terminarlo. Entonces será el momento de decir no a la agenda del egoísmo y elegir la agenda de Dios. Y estás diciéndole permanentemente a la gente que te rodea que le importás y que le importa a Dios. Si nosotros hacemos bien esta tarea, las personas que nos rodean cada vez van a estar más convencidas de que al Dios de los cielos les importa su vida. ¿Quién tiene que representar ese mensaje? ¿Quién tiene que ser embajador de ese mensaje?
nosotros, los hijos de Dios. Y aclaro, no digo que sigamos la agenda de la gente. No estoy diciendo que elijas la agenda que la gente te escriba. No, estoy diciendo que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando nos diga: lo que yo quiero para vos en este momento es que ayudes. Lo que yo quiero en este momento es que acompañes a esa persona. Tenías planes, confía esos planes en mis manos. Yo me voy a ocupar. Es que si yo no me ocupo, ¿quién lo va a hacer? El Dios de los cielos, al que le importan todos, también le importas vos. Y si Él te usa como representante, te usa como embajador para ayudar a alguien y para demostrarle a alguien que en los cielos hay un Dios que lo ama, el Dios de los cielos también se va a ocupar de vos. No se preocupen de qué van a comer, no se preocupen qué van a vestir. Ocúpense de extender el reino de Dios y su justicia, y el Padre Celestial, que sabe que necesitan, les va a dar todo lo que ustedes están necesitando. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio de fe. Y cuando sentimos que el Espíritu Santo, no la gente que nos impone y nos quiere manejar la agenda, no, el Espíritu Santo nos despliega delante nuestro ese diploma, ese mensaje: tenés que ayudar a esta persona, que nosotros podamos hacerlo y confiar de que Dios se va a ocupar de nuestras necesidades. No siempre vas a tener que ayudar a personas de tu simpatía. Aquel hombre era un samaritano que ayudó a un judío. ¿Saben qué? Los samaritanos y los judíos no se hablaban. Lo voy a decir así: samaritanos y judíos se odiaban. Y Jesús está diciendo: un samaritano encontró en la agenda de Dios que ese día, esa hora, tenía que ayudar a alguien a quien él no le caía bien, y quizás ese judío tampoco le caía bien al samaritano, pero lo ayudó. No podemos ayudar solo a las personas que nos simpatizan. Cuando nosotros pensamos que a Dios le importa la misma gente que a nosotros nos importa, y que a Dios no le importa la misma gente que a nosotros no nos importa, estamos equivocados. Estamos haciendo un Dios a nuestra imagen. Pero no, hermanos, nosotros tenemos que ser hechos a imagen de Dios. ¿Y saben qué? A esa persona que a nosotros no nos cae bien, o que nosotros no le caemos bien, Dios la ama. Esa persona que a vos no te simpatiza tanto, Dios la ama. Y Dios entregó a Cristo por esa persona. Entonces nosotros, como embajadores, tenemos que soltar la agenda egoísta que nos dice: si a mí me importa, lo hago; si a mí me cae bien, si es una persona de mi agrado, si es simpático, si es agradecido, entonces lo ayudo; si es un desagradecido, no. Representamos a alguien que alimentó, que sanó y que limpió la lepra de personas que un día en una plaza iban a gritar: crucifíquenlo. Nosotros representamos a ese Cristo, nosotros representamos a Jesús, y no podemos elegir a quién le damos importancia y a quién no. Me importás y le importás a Dios también. La agenda muchas veces va a decir ayudar, y espero que el Espíritu Santo te diga con claridad de ahora en adelante, cuando esa palabra aparezca en la agenda de Dios, y Él te lo revele, te lo muestre, y te dé la fe y te dé la valentía para dejar de lado tu agenda egoísta y hacer la agenda de Dios. Y lo segundo y último en esta mañana es que en esa agenda muchas veces va a aparecer la palabra escuchar. Ayudar y escuchar son dos palabras hermosas. Escuchar, miren lo que dice el salmista: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. ¿Por qué razón dice el salmista que ama a Dios? Porque escucha mi voz. Cuando nosotros escuchamos a las personas, les estamos dando un mensaje poderoso: me importás. Hay una encuesta, una consultora muy prestigiosa, que ha dicho que el 91% de los jóvenes considera que ser escuchados es una necesidad fuerte o muy fuerte. Dicho de otra forma, 9 de cada 10 jóvenes considera que es importante que los escuchen. Nosotros necesitamos dejar de lado la agenda egoísta que nunca nos hace escuchar a las personas, y empezar a elegir la agenda de Dios que nos dice que tenemos que escuchar. El egoísmo nunca incluye en la agenda escuchar a otros. No, el egoísmo quiere hablar, quiere imponerse. El egoísmo no le importa lo que otro necesita, no le importa lo que otro siente, pero en la agenda de Dios, escuchar es una palabra que, al igual que ayudar, te puedo asegurar que todos los días el Espíritu Santo la quiere escribir en esa agenda. Cuando nosotros elegimos esa agenda, vamos a darnos cuenta que Él quiere que escuchemos a las personas. Y esto es fácil para algunos. A algunos les sale, voy a decir, naturalmente. No es mi caso.
no es mi caso, no me sale con facilidad. No tengo la tendencia a elegir la agenda egoísta. Cuando alguien me habla, me está contando algo y en la agenda de Dios está escuchar, en mi agenda quizás hay otra cosa, probablemente haya otra cosa. Y a mí me cuesta desechar la agenda egoísta y elegir la agenda de Dios. Me cuesta. Laura muchas veces me empieza a contar algo y yo no elijo la agenda de Dios. Y Laura empieza a contarme detalles, me empieza a contar y me dice, y yo dentro mío pienso los hechos, decime los hechos. Si le dieron el alta, yo necesito saber eso, le dieron el alta, pero ella quiere contarme en qué habitación estaba, cómo se llamaba la persona que estaba al lado, qué problema tenía, cómo se llamaba la enfermera. A mí con que me diga que le dieron el alta a ese hermano o a ese amigo o lo que sea, para mí es suficiente. Y el egoísmo es tan perverso que nos hace creer que el problema es de la otra persona, que es demasiado detallista, que no va al grano, que no es concreto, que da muchas vueltas, pero no, hermanos. El problema es mío, el problema es nuestro, es mío y de todos los que se identifiquen con lo que me pasa. Porque en la agenda de Dios yo estoy seguro que en ese momento en que ella me está contando algo y me está dando detalles y me está compartiendo alguna cosa, estoy seguro que en la agenda de Dios, en ese día, a esa hora, está escrito escuchar a tu esposa. Y yo sé que Dios anota esta palabra cada día para nosotros, para sus hijos. Y cuando nosotros miramos y elegimos la agenda de Dios y elegimos escuchar, estamos dándole a las personas este mensaje: me importás y le importás a Dios. El egoísmo siempre nos va a llevar a no escuchar. Pero acá el salmista dice: amo al Señor porque Él escucha mi voz. Hace un tiempo una de mis hermanas me dijo: Matías, cuando nos juntamos siempre hablas de vos. Siempre hablas de vos y de tus cosas. Parece que los demás y nuestras cosas no te importaran. Y eso obviamente que no me hizo sentir muy cómodo, pero es cierto, es algo que me cuesta y es algo que tengo que cambiar. Y espero, mientras preparo esto y mientras te lo digo, me lo digo y me lo enseño, que el Señor nos ayude a elegir su agenda. Porque tenemos que darles este mensaje a las personas que nos rodean. Quizás no lo hacemos de manera consciente. Te comparto esto porque amo a mi esposa, amo a mi hermana, pero sin embargo, a pesar de que son personas que amo, muchas veces me gana la agenda egoísta y yo me olvido de la agenda de Dios, que dice que tengo que escuchar a las personas, porque escuchar es una forma de decir que esa persona me importa. Somos embajadores y tenemos que escuchar y dar ese mensaje: me importás y le importás a Dios. Creo que ahora, cuando se levanten las restricciones y nos empecemos a visitar, ir a la casa de uno, de otro, se va a hacer un silencio, nadie va a querer hablar, nadie va a querer decir nada, porque acá dijimos que hay que escuchar y no hay que hablar. No, hablen, conversen, compartan, pero mi mensaje es este: sé sensible a la guía del Espíritu Santo, porque en un momento, en esa compartida, en ese tomar un café, en ese conversar, en ese ponerte al día, el Espíritu Santo te va a decir: shh, escucha. Hay cosas que tenés para decir, siempre tenemos algo para decir, eso ya lo han notado, pero el Espíritu Santo te va a decir: shh, quiero que escuches, porque escuchando le das el mensaje que yo quiero darles. Te importa a vos y también le importa al Dios de los cielos. Y cuando después de estas restricciones te juntes con esos amigos y te juntes con esos compañeros o visites a esos familiares, toma este ejercicio: Espíritu Santo, guíame. Tengo mucho para contar, cosas que han pasado en estos días, en estos meses de estar aislados, pero quiero ser un buen representante de Jesús, quiero ser un buen embajador de la gracia y quiero que cuando en la agenda de Dios esté anotado para mí escuchar, obedecer esa agenda, dejar de lado mi egoísmo y escuchar lo que los otros tienen para decir. El escritor John Orwell dijo: la atención es la moneda más valiosa de la que disponemos. La atención es la moneda más valiosa de la que disponemos. Entonces, cuando le damos a alguien nuestra atención, le estamos dando a alguien algo muy valioso. Y la persona a la que nosotros le damos nuestra atención está entendiendo el mensaje: le importo. Y nosotros tenemos que enseñarle a las personas que nos importan, porque tenemos que mostrarles que en los cielos, digo de nuevo, hay un Dios al que ellos le importan. Hay personas, y a veces nos pasa, quisiéramos tener más dinero,
para darle más cosas a las personas que amamos, más cosas a los hijos, a los padres, a la familia, a la esposa, a un amigo que necesita. Pero saben, hay personas que reciben todo lo que el dinero puede comprar, pero no se sienten importantes para las personas que les dan esas cosas. Porque aunque les dan cosas costosas, caras, no les dan la moneda más valiosa que ellos necesitan, y es la atención. No los ayudan cuando necesitan, no los escuchan cuando necesitan ser escuchados. La atención es la moneda más valiosa que podemos dar, y todos, ricos o pobres, podemos dar nuestra atención, podemos inclinar nuestro oído. El salmista dice que ama a Dios porque lo escucha, porque se inclina para escucharme. Inclinarnos para escuchar a alguien significa dejar de lado otras preocupaciones y escuchar con atención, escuchar con dedicación, escuchar diciendo: realmente me importa lo que te pasa. Y no tenemos que pensar que somos los solucionadores de todos los problemas de las personas, porque escuchar no siempre va a significar que le demos una solución, una respuesta a las personas. A veces la gente simplemente necesita que nosotros las escuchemos. Y cuando hacemos eso, le estamos diciendo: me importás, y le importás a Dios. Amados, si vivimos eligiendo la agenda de Dios y si vivimos rechazando la agenda egoísta, entonces nosotros vamos a poder dar este mensaje poderoso: me importás y le importás a Dios. Johnny Ferrier fue un piloto norteamericano. Él fue muy talentoso, fue una persona muy capaz en su carrera de aviador militar. Participó en la batalla de Corea, y de regreso, cuando ya no fue más a misiones militares, él se dedicó a una rama del ejército que hace demostraciones y exhibiciones con aviones de combate. Son esas exhibiciones que vemos que ciertos aviones vuelan, obviamente a gran velocidad, dejando a veces una estela de humo y formando figuras y haciendo maniobras y acrobacias en el aire, a veces solos, a veces con otros aviones más. Y Johnny Ferrier fue uno de ellos. Y un día, en una ciudad llamada Fairborn, que tiene a una base aérea ahí al lado, como parte de las inmediaciones de la ciudad, esta ciudad de Ohio, en el año 1958, Johnny Ferrier era parte de este equipo que iba a hacer una demostración, una exhibición, y el objetivo era que la gente de esa pequeña ciudad llamada Fairborn pudiera ver desde la vereda de su casa, o aún desde sus patios o los techos de su casa, estas acrobacias hermosas que hacían estos talentosos aviadores. Y una de las acrobacias que tenían que hacer ese 7 de junio de 1958 se llama la Flor de Lis. Eran unos 4 o 5 aviones que van a muy baja distancia, a muy baja altura, y en un punto se levantan todos juntos, y algunos siguen hacia el cielo y otros se abren hacia los costados, y ahí forman esta imagen con ese humo que van soltando, y esa imagen es como esa flor de lis que creo que ustedes deben conocer. Y Johnny Ferrier era uno de los que estaba a los costados de esa formación. Él tenía que abrirse hacia uno de los lados, y la historia cuenta que cuando él se abre, uno de los alerones del avión se trabó. Y si saben algo de aviones, el alerón es lo que le permite al piloto dirigir, manejar, darle dirección al avión. En ese instante él supo que el avión se iba a estrellar. Él perdió prácticamente todo el control del avión. Y entonces el coronel, que estaba desde tierra guiando las acrobacias por radio, le da la orden a Ferrier: tenés que eyectarte, tenés que eyectarte. Eyectarte es apretar ese botón donde el asiento del piloto sale despedido, con el piloto atado a él, por supuesto, y después ese asiento con el piloto cae con un paracaídas y salva su vida. Pero la historia dice que Ferrier, aunque escuchó esta instrucción, tenés que eyectarte, él decidió que ese día no se iba a eyectar. Él entendió que si él se salvaba eyectándose, el avión iba a ocasionar muchas muertes, porque iba a caer en un lugar poblado. Entonces, como pudo, y con apenas unos segundos de tiempo, pudo acomodar un poco el avión y llevarlo, y finalmente estrellarlo en un patio que vio que estaba vacío. Nadie murió ese 7 de junio de 1958, excepto, por supuesto, Johnny Ferrier. Y la familia de Ferrier contó
que cuando él era un joven de 9 años, un niño de 9 años, en un campamento cristiano, aprendió este texto que estamos viendo esta mañana. Y él aprendió que tenía que poner a los demás por encima suyo. La charla, la conferencia de ese día se llamaba Soy tercero, porque él aprendió ese día lo que Filipenses nos dice, que nosotros tenemos que ocuparnos no solo de nuestros intereses, sino también de los demás. Y aquel predicador ni siquiera sabía el impacto que su enseñanza iba a tener, pero entre su audiencia estaba este jovencito, Johnny Ferrier, y él entendió esa idea, y el título de esa conferencia quedó grabado en su corazón: Soy tercero. Dios es primero, los demás son segundos y yo soy tercero. Y la familia dice que aunque este ya era un hombre adulto, maduro, cada vez que salía en su ropa, en alguno de sus bolsillos, llevaba una tarjeta, escuchen, desde los 9 años, una tarjeta que decía: soy tercero. Y aquel día él tuvo que elegir, y él eligió que primero estaba Dios, después estaba su prójimo, aunque ni siquiera conocía a quienes estaba salvando, y después estaba él. Él fue un ejemplo de abnegación. Su historia pasó hace 60 años, más de 60 años, pero la abnegación sigue amplificando el mensaje, y después de más de medio siglo, hoy nosotros somos edificados con el ejemplo de vida y de muerte que tuvo Ferrier. ¿Por qué? Porque la abnegación amplifica nuestro mensaje. Ferrier le dijo a toda esa ciudad: me importan y le importan a Dios. Son importantes para mí y son importantes para Dios. Su historia sirvió para que muchos se dieran cuenta de que hay en los cielos un Dios al que le importamos. Pero él tuvo que decirse que no a sí mismo para poder dar ese mensaje. La agenda egoísta de Johnny Ferrier decía: 7 de junio de 1958, 9:08 AM, eyectarse. Pero la agenda de Dios decía: 7 de junio de 1958, 9:08 AM, dar la vida para salvar a otros. Y Ferrier eligió la agenda de Dios y salvó la vida de otros. Y se convirtió, haciendo eso, en un buen representante de Jesucristo, en un buen embajador de la gracia. Representó de manera perfecta a aquel que un día, en el año 33, su agenda egoísta podría haber dicho: año 33, viernes, 3 de la tarde, descender de la cruz. Pero él eligió la agenda de Dios, que decía: viernes, 3 de la tarde, salvar a todos. Ese es el Cristo al que nosotros representamos. Ese es el Señor al que nosotros tenemos que representar. ¿Quién puede hacer esto en su propia fuerza? Solamente con el poder del Espíritu Santo. No somos gente buena ayudando a los pobres, ayudando a los necesitados. No, somos embajadores de la gracia de Dios. En la agenda de Dios está esta palabra: ayudar. En la agenda de Dios está esta palabra: necesitamos escuchar. Cuando vos y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a recibir esa agenda de Dios. Pero claro, hay otra opción: la agenda egoísta. No ayudar, no escuchar, seguir con mi plan, seguir con mi programa del día. No, hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros podamos elegir siempre la agenda de Dios, para que nuestra abnegación amplifique el mensaje: hay un Dios en los cielos a los que le importa la vida. De ese cajero de supermercado, de quien te atiende en una estación de servicio, de las maestras de tus hijos, de la persona que te cruzas en una fila, en un banco, donde sea. Hay un Dios en los cielos al que le importan las personas, y nosotros tenemos el enorme privilegio de ser sus diplomáticos, de ser sus mensajeros. Y tenemos que decirles primero: a nosotros nos importa tu vida, y al Dios de los cielos también le importa. Elegí la agenda de Dios, elegí la agenda correcta. Cuando la palabra ayudar aparezca, hacelo. Cuando la palabra escuchar aparezca, hacelo, y estarás dando el mensaje correcto. Me importás y le importás a Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la historia y el ejemplo mayor de Jesucristo, que eligió salvarnos y no salvarse a sí mismo. Gracias por la historia de aquellas personas que a lo largo de los años nos han dejado su ejemplo de abnegación. Personas que nos han demostrado, personas cercanas o personas lejanas como las que mencionamos en este sermón, pero que nos han demostrado con su vida
que le importamos. Y con ese mensaje nos hicieron más fácil a nosotros entender que en los cielos también hay un Dios al que le importamos. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y te pido en esta mañana hermosa que vos nos ayudes a cada uno de nosotros a ser buenos representantes de tu gracia, que seamos buenos embajadores de tu gracia, que podamos en cada día, en cada momento, elegir la agenda correcta, que cuando vos hayas anotado la palabra ayudar o la palabra escuchar en la agenda de nuestro día a día, nosotros podamos dejar de lado la agenda egoísta y elegir tu agenda. Queremos ser buenos representantes, queremos dar tu mensaje completo, queremos que la gente sepa que a nosotros nos importa su vida y que al Dios de los cielos también. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a encontrar el balance para no lastimar a las personas que tenemos a nuestro lado, porque sabemos que muchas veces la abnegación se lleva a límites que no son saludables y las personas lastiman a sus hijos, a su esposa, a su familia. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no tener temor de que si seguimos la guía del Espíritu Santo vamos a poder elegir la agenda correcta, elegir tu agenda, escuchar y ayudar, ayudar y escuchar y ser así un buen representante de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, que terminen de una manera hermosa este domingo y que aún en las cosas cotidianas podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando nos muestre que en la agenda de Dios está esa palabra hermosa, ayudar, o esa palabra hermosa, escuchar. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, porque lo necesito mucho, a que podamos ser buenos embajadores de su gracia.